Wow, ¿quién es Sofía Alba? Creo que lo primero que me gustaría decir con esto es que muchas veces creo que las definiciones, lejos de definir, limitan. Te puedo contar quién estoy siendo hoy, porque también creo que eso se va transformando y eso va cambiando. Hoy soy una mujer con la pasión de autosanarse, de automirarse, de reconocerme y después compartir eso. Creo que yo ya no puedo ver como uno sin lo otro. Cada cosa que me pasa, cada situación que se me presenta es como que lo vivo, lo integro, voy viendo ahí cómo le hago y desde ahí ya estoy pensando, ¿y cómo lo voy a compartir? ¿Y cómo lo voy a traducir? ¿Y cómo esto va a poder ser de utilidad para las personas que me miran, para las personas que consumen mi contenido y hasta para las personas que están cerca? Así que creo que ahí podría un poquito decir quién estoy siendo hoy. Alguien que se mira mucho, que busco que eso que hay haga sentido para vivir una vida más rica. Como que para mí ese es el objetivo. A veces percibo como, no sé, diferentes enfoques a la sanación, porque como en todo en la vida hay diferentes enfoques para todo, diferentes intenciones. Y algunos enfoques los siento y los percibo como muy duros, ¿no? Como entonces me voy al trauma y desde el trauma le rasco todavía más y toda mi historia. Y si nos vamos a otras vidas, pues imagínate, otras vidas. Y a veces está bien mirar de dónde viene, mirar la historia, mirar el trauma, el shock, lo que haya generado. Y después, bueno, ¿y qué hago con eso hoy para vivir mejor, ¿no? Para vivir más suave, para manifestar más la vida que mi corazón sueña. Entonces, tal vez eso resume un poquito. Wow, cuando hablamos del don, de los dones, también me vienen muchas cosas a la mente y creo que algo que para mí es muy importante es como que no hay absolutos, que no hay como una sola forma de decir o de mirar las cosas. Y sí, a veces hace sentido la palabra don, porque es como esta forma en la que tengo y que otras personas tienen de canalizar mensajes que vienen más de lo sutil a este plano en el que estamos ahorita. Canalizar significa ser tú un canal, que ese es mi don, tal cual, ser canalizadora, y de ahí vienen los demás, que es como pues también poder sanar con esa información, también poder sanar con la energía. Todo eso es como parte del don. Y a veces la palabra don tampoco me encanta porque podría parecer que entonces se hace una diferencia, ¿no? Tú que tienes el don, tú que no lo tienes, cuando en realidad comunicarnos con los seres de luz, al menos con los nuestros, es algo que todos podemos hacer, todos y todas. Lo que yo tengo es un poco, es como quien es muy bueno para las mates. A lo mejor desde que empiezas a ir al colegio te das cuenta de que eres bueno y entonces traes como más desarrollado eso. Se podría decir que traes el don de las matemáticas, ¿no? Yo lo que tengo más desarrollado es la capacidad de recibir y de percibir mensajes de los seres de luz y traducirlos pues como aquí a la 3D y poderlos compartir, y puedo también recibir los mensajes de otras personas, ¿no? Entonces aquí la diferencia es, hay personas que pueden recibir los mensajes para otras personas y hay personas que simplemente conectan con sus propios seres, guías y maestros y reciben mensajes para sí mismos. Los ángeles, principalmente, para mí, y la forma en la que a mí me gusta compartir este concepto, son seres de luz de la más alta vibración, que es el amor incondicional, que nos guían y nos acompañan en la encarnación que el alma eligió vivir. Desde mi perspectiva y desde mi punto de vista, y como a mí me lo han hecho saber, no están relacionados con ninguna religión y tampoco están peleados con ninguna, ¿no? O sea, si cabe dentro de tus sistemas de creencias, creer en estos seres está precioso. Y entonces estos son solo unos de los seres de luz. Seres de luz también pueden ser los maestros ascendidos, que puede ser como Jesús, Buda, María Magdalena, como estas personas que encarnaron como personas, como seres humanos, y después cuando trascienden, su presencia sigue y siguen como maestros ascendidos del colectivo. También están los
guías espirituales que muchas veces me preguntan, por ejemplo, mi abuelita que se murió o mi papá que ya trascendió, ¿puede ser mi ángel? En realidad los ángeles viven en otra dimensión. Lo que sí podría hacer, si así lo elige su alma, por supuesto, es ser tu guía, acompañarte en esta encarnación, a lo mejor toda la encarnación o un ratito, y eso se llama guía espiritual. Entonces, un poco así puedo ir como hablando de diferentes seres de luz, principalmente a quien yo canalizo casi siempre es a los ángeles, que tal cual existen para acompañarnos en los procesos que el alma eligió vivir. Y con esto de que el alma lo eligió vivir, tal vez estaría bien como dar un poquito más de explicación de dónde viene, a qué me refiero, cómo es como a mí me lo han explicado. Y es que el alma está en la totalidad, está en la luz, está en la divinidad, con Dios, como cada quien lo mire, como cada quien lo llame. Y entonces elige venir a encarnar a la tierra, porque en este lugar será como un poco la universidad, ¿no? Así le llaman a veces, que la Tierra, la 3D, el mundo de las formas en el que estamos ahorita, el mundo que además es dual, es como la universidad de las almas. Entonces el alma elige encarnar aquí y entonces elige también en dónde, cuándo, con qué familia de almas encarnar. Luego cuando dicen, es que yo no elegí a mi mamá, no, sí la elegiste desde la conciencia, en la totalidad, y a lo mejor aquí lo que sucede es que para poder experimentar eso que elegimos experimentar, para poder experimentar la universidad, pues entonces olvidamos muchas cosas, ¿no? Como a mí alguna vez me lo explicaron, y me encanta poner este ejemplo porque creo que lo hace muy claro, es como cuando un astronauta va a ir a la luna, ¿no? Y entonces, para ir a la luna y poder sobrevivir en esas circunstancias, requiere un traje de astronauta, ¿no? Para poder vivir y sobrevivir con las circunstancias físicas que hay en la luna. Y es como si cuando el astronauta llega a ese lugar, se le olvida que es quien está dentro del traje y empieza a reconocerse solo como el traje. Eso nos pasa mucho a nosotros, que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. A veces también creo que nos confundimos y decimos, es que ya empecé a meditar, ya soy más espiritual. Y no es que seamos más, esa es nuestra naturaleza, simplemente lo estamos descubriendo, recordando. Por eso en la espiritualidad se habla tanto del recordar. Y entonces es como si el humano, cuando ya está en la encarnación, se le olvida que es el alma que utiliza el cuerpo como el vehículo para poder sobrevivir en esta dualidad, también en esta densidad. El alma, que es etérea, requiere de algo más físico, más denso para poder sobrevivir. Y eso es el cuerpo, que claro que es importantísimo y es quien nos permite la vida en este plano. Sin embargo, no es todo lo que somos. Yo no termino aquí en donde termina mi piel. Yo soy un ser infinito viviendo una experiencia humana. Entonces, un poco difiere del ejemplo del astronauta, porque el astronauta sí está completamente dentro del traje y ya está. Nosotros en realidad somos infinitos. Por eso a través de esta pantalla puedes sentir mi energía en donde sea que estés. Y yo no termino y tú no terminas en donde termina la piel. Somos infinitos viviendo una experiencia humana y a veces vivimos un poquito en la ilusión de ser finitos, pues porque el cuerpo es finito, pero la esencia va mucho más allá. Entonces, esto que digo de que el alma elige venir a encarnar, elige la encarnación y los aprendizajes, también lo que va a vivir y a experimentar para tal cual, experimentarse. Ni siquiera es que la misión de la vida y el objetivo de la vida sea aprender, trascender. Ya lo somos todo. Ya somos toda la luz. Ya estábamos en la luz y elegimos venir a experimentar la luz y la sombra, la luz y la oscuridad, la felicidad y la tristeza. Porque si ya estoy en el todo, si ya soy el todo, si ya soy uno con Dios, entonces, si no hay contraste, difícil será entender, o más bien imposible, el concepto de lo que ya soy. Si no vivo la tristeza, no sabré lo que es la felicidad, ¿no? Si no vivo la dependencia, no sabré lo que es la independencia de mi propio ser. Entonces, en esos procesos es en los que los seres de luz nos acompañan. Nos guían a vivir el plan álmico, el plan que nosotros trazamos para nuestra alma en esta encarnación de la mejor y más elevada manera. Cuando le pedimos a los seres de luz que intervengan, que nos guíen, que nos muestren, lo que nos van a mostrar es justo eso, el camino más luminoso, el camino que se vea más brillante para cumplir con nuestro plan álmico.
El plan álmico es todo un concepto. Voy a intentar explicarlo como a mí me lo han explicado, que es como con muchos ejemplos. Los seres de luz siempre tienen como muchas formas, al menos en mi experiencia, de ejemplificar las cosas y de hacerlas como muy entendibles y muy digeribles para mi condición actual, que es con una mente humana, que es bastante limitada. Entonces, bastante limitada y bastante poderosa al mismo tiempo. Pasa que a veces se nos olvida conectar con ese poder que tenemos. El plan álmico, como a mí me lo explicaron los ángeles, es de la siguiente forma. Haz de cuenta que existe un plan que tú trazas cuando tienes como un poco como una junta de consejo con las almas con las que vas a interactuar, la familia de almas con las que vas a encarnar, y también están tus guías, tus seres que te van a acompañar, obviamente en presencia de la divinidad de Dios, repito, como para cada quien se mire eso y sea eso. Y entonces tú dices, bueno, en esta encarnación me gustaría, no lo sé, aprender un poco más qué es realmente ser independiente, qué es realmente ser yo misma, vivir en autenticidad. Me gustaría experimentar qué significa, cómo es y cómo se siente autosanarme, conectar con mi poder de autosanación. Estoy dando algunos ejemplos que creo que son bastante pues míos. Y entonces dices, pues se me va a presentar esto y esto y esto y diferentes formas en las que yo voy a poder contactar con aquello que quiero aprender, que quiero experimentar, que quiero... Sí, experimentar es la palabra. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Cuando encarno, también encarno con libre albedrío, ¿no? Porque entonces, claro, es algo que yo le preguntaba mucho a los ángeles cuando me empezaron a dar toda esta información, como, pues entonces si ya hay un plan, si ya todo está escrito, pues ¿para qué tomo decisiones? ¿Para qué vivo? ¿Para qué le muevo? ¿Para qué le hago? ¿O para qué me hago güey? Y como a mí me lo explican, es que sí existe este plan álmico, que es como un poco el mapita que tiene las experiencias más importantes, y después ya en la experiencia yo puedo decir, ok, A o B, puedo elegir o no elegir aprender cierta cosa aun cuando ya se me presentó. Entonces se me presenta cierta situación que tal vez muy claramente me invita a perdonar, ¿no? Me invita al perdón, a experimentar el perdón. Pero yo, a lo mejor por mis heridas, por mi condicionamiento, por mi historia de vida y por el momento en el que me encuentro, por el estado de conciencia en el que estoy en este momento de mi vida, digo, no estoy lista, no voy a perdonar, no puedo perdonar esto que está sucediendo. Ok, continúo avanzando y después, ¿qué pasará? Se me presentará otra situación que me invite, y la palabra invitación suena un poco sutil para como a veces se siente, que me invite, que me lleve a perdonar. Y así, entonces el aprendizaje está escrito y de alguna manera yo voy abriendo ciertas puertas, caminando ciertos caminos y eligiendo o no eligiendo integrar ese aprendizaje. Otra forma bastante linda en la que me lo explican y que creo que es fácil de entender es que la vida está llena de potenciales, ¿no? Si entonces tengo libre albedrío y tengo poder de decisión, en ese poder de decisión decido explorar ciertos potenciales. Entonces esos potenciales están frente a mí como esferitas y yo digo, venga, aquí voy a elegir si irme, no lo sé, a ese monasterio en Tailandia. Voy a elegir seguir en una relación con esta persona. Voy a seguir terminar una relación con esta persona. Entonces, con cada decisión, imagínense esta fila de esferas frente a mí, exploro una. Y entonces, cuando exploro esa esfera, cuando la elijo, cuando tomo una decisión, ese potencial florece y los demás potenciales que estaban como en la misma línea desaparecen, al menos en este plano, al menos en esta realidad. Y entonces, ¿qué pasa? A partir de ese potencial que sí exploré, nacen muchísimas nuevas esferas, infinito potencial. La vida está compuesta por infinitos potenciales. Entonces, esa esfera que sí exploré hace que las que estaban en su misma línea desaparezcan por este momento, en este plano, en esta dimensión, y la que sí explore me da muchísimas, infinito, nuevos potenciales. Y así voy por la vida eligiendo, y cada potencial que voy explorando, que va floreciendo, va sacando nuevas raíces que son nuevos potenciales. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la invitación con toda esta información? Que vayamos caminando y que vayamos transitando
y explorando los potenciales que se vayan sintiendo más luminosos, más alineados conmigo, más alineados con mi verdad, más alineados con mi ser más auténtico, con quien verdaderamente soy, con mi esencia, porque entonces ahí estaré caminando el camino de mayor luz para mi alma, el camino más luminoso, y de todos los potenciales que existe, pues el que esté más alineado con mis acuerdos y estaré caminando y avanzando hacia mi más alto bien. Como todo esto empezó para mí, fue primero a través de otras personas. El universo siempre encuentra las formas de hacernos llegar los mensajes y para mí fue mucho a través de otras personas. O sea, tal vez una amiga me decía, oye, te invito a una reunión, ¿no? O a una meditación, que esto fue a lo mejor hace unos 6 años, cuando sé que suena poco 6 años, pero en verdad que en ese momento esto de la meditación y tal no estaba tan, bueno, ni cerca de lo que es ahora. Para nada es algo que se escuchaba mucho. Y entonces yo como, bueno, vamos a ver qué hay. Y llegaba a la meditación y la persona que la guiaba me decía, tus guías te han traído aquí hoy. Tus guías te han traído aquí hoy para decirte que tú tienes el don de escucharlos, que tú tienes el don de canalizar sus mensajes y también que tienes el don de la sanación. Que tus manos están dotadas con el don de la sanación, que eres un canal, ¿no? Esas fueron como de las primeras. Y la verdad para mí súper difícil de creer, o sea, era como algo que nunca me había ni siquiera planteado que pudiera ser una posibilidad. Entonces como que un poco lo recibía, un poco hacía como clic dentro de mí, pero al mismo tiempo no, sigamos con la vida. Y después me empezaban a pasar cosas más como de las cuales no podía como hacer que no estaban. Hay una vez que es como muy clara, yo estaba en un restaurante comiendo sushi y estaba platicando con la persona con la que estaba, como me invitaron a un curso de Reiki y también como que me están llegando muchas como oportunidades de aprender sobre la sanación energética, pero no sé, como que está raro, mis 2 papás son médicos alópatas, entonces era como, pues toda mi historia y todo mi background es la medicina alópata y ya está. Y se para una señora de una mesa al lado y me dice, vas a decir que qué chismosa porque estoy escuchando tu conversación y sí, pero yo tengo el don de los ángeles y puedo percibir y puedo mirar cuando alguien lo tiene y tú lo tienes. Entonces te pido y me piden que te pida que por favor lo hagas, que sigas como escuchando este llamado, que te van a ir mostrando el camino, así me dijo, que te van a ir mostrando el camino. Y que tú simplemente vayas recibiendo esa guía y que lo vayas siguiendo. Y me acuerdo que hasta con esta mujer le dije, no, pero es que yo no sé por dónde, si tú también haces esto, por favor, ayúdame. Y ella me dijo, no, ellos dicen que ellos te van a mostrar el camino. Y yo, bueno, de todos modos, por favor, dame tu número. Lo guardé, nunca lo volví a encontrar en mi celular, como que en verdad no sé qué pasó, pero después vi que era muy claro que sí, o sea, que el camino lo iba a ir encontrando y mirando en el andar, en la vida. Y ya, como por esta época, yo estaba en la universidad. Otra cosa que me pasó fue que llegué a un lugar, a un centro, porque una amiga me dijo, yo estoy segura que hay alguien que te puede ayudar. Yo conozco a una persona que es como medium, canalizador, vidente, y se dedica a ayudar a las personas, principalmente a los niños, a desarrollar sus dones, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay niñitos que los llevan sus papás como de, pues es que dice que ve presencias o que percibe cosas o que ve personas que ya trascendieron. Entonces, las personas llegan con él y él a veces, ¿cómo se llama? Como partero de dones, como que te ayuda a explorar y a que tu don se desarrolle. Entonces yo dije, ya, o sea, esta es la persona que me va a ayudar. Llego con él y me dice, sí, tus guías y tus ángeles nuevamente te trajeron aquí hoy para reafirmarte que esta es tu historia, que tú lo elegiste, que es parte fundamental de tu misión de vida. Sin embargo, yo no te voy a ayudar. Yo no voy a guiarte porque tu alma también eligió vivirlo y explorarlo por sí misma. Así que vive tus procesos en conciencia y después vas a compartir desde tu propio aprendizaje. Así que ahorita toca que vivas. Y así fue como un poco se fue dando que esta información me fuera llegando y después fui atando cabos, ¿no? O sea, fui como diciendo, claro, esto
he sentido esto desde chiquita, he sentido esto también. Y mientras más empecé a meditar, mientras más empecé a ir al silencio, a dejar de buscar las respuestas afuera y buscarlas adentro, empecé a encontrarlas. De niña lo que sentía, que nunca lo hice realmente consciente, hasta muchos años después, mirando hacia atrás, era como yo sentía presencias. En ese momento no canalizaba mensajes tal cual como ahora, como mensajes muy codificables que lo escribo tal cual, y mucho eso es de los talleres que comparto, la información que estoy compartiendo aquí. En ese momento y de niña me pasaba mucho como percibir presencias a mi alrededor. Muchas veces cuando estaba acostada sentía como si me mecieran en la cama, como si llegaran energías que no me daban miedo, o sea, era energía como muy amorosa, como si llegara como a acurrucarme, a quererse hacer presente. O sea, literalmente era como que sepas que aquí estamos. Y yo me acuerdo que yo iba con mi papá y le decía, papá, es que siento que se mueve mi cama. Y mi papá, médico, súper racional, me decía, seguro te acostaste rápido y te mareaste. Y yo como que dentro de mí decía, yo sé lo que es estar mareada, esto no es un mareo, pero un poco me da igual, ok, me mareo, no pasa nada. O sea, como en verdad era una energía muy amorosa, no me asustaba. Entonces, así crecí, como con presencias, con sentir energía a mi alrededor, como con sentir alguien se está haciendo presente, pero como es tal cual un ser, no se siente como la presencia de una persona. Entonces, pues así crecí, acompañada. Y tiempo después, cuando estuve en el monasterio, que tal cual dedicaba todo el día a meditar, a elevar la conciencia, pues a mirar adentro, a estudiar la mente, que todo eso es lo que es la meditación budista, empecé como a hilar y empecé a reconocer que esta presencia que sentía ahora mucho más fuerte, estos mensajes que estaba recibiendo de una forma como más codificable, habían estado y habían llegado desde que era muy niña, a lo mejor siempre, solo desde que tengo memoria, pues recuerdo que ahí había estado. Y lo entendí como un poco nos empezamos a hacer presentes, como para que te sintieras familiar con nuestra energía, y en el momento que fuera perfecto, empezar a darte los mensajes y que supieras que estaba bien recibirlos.